Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, amigos oyentes, les saludo con la paz del Señor. Y toda la honra, toda la gloria es para aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Y la bendición es para cada uno de ustedes que van a escuchar este mensaje. Este mensaje se trata de la palabra de Dios. Y este mensaje es la que la he subido ya. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa tema misma. Ya he subido dos, primera parte, segunda parte. Esta sería tercera parte. Así es que, pero como contexto quiero leerlo. El pasaje, el pasaje donde dice Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice así la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así es que tengamos en cuenta, mucha gente dice, yo también conozco a Dios, yo también creo en Dios, yo estoy bien, yo no lo hago mal, yo no le he matado a la gente, no le he engañado a la gente, no lo he robado de la gente. Pero no se trata esto, amigos oyentes, no se trata así la relación con Dios. La relación con Dios, si no tienes la relación con su Hijo Jesucristo, que ha venido a dar su vida, a cambio tu vida, a pagar tus pecados, tus rebeliones, tus mentiras, tus idolatrías, tus fornicaciones, tus adulterios, toda mentira que la has mentido, que la has tratado de engañar, que tal vez muy mínima cosa, insignificantes, pero todo eso aleja de la presencia de Dios. Es que no estás con el Señor. Pero el Señor dice, pero alaban, me adoran, me dicen Señor, 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 pero solo con la boca, solo con los labios. Pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra del Señor. Pero, amigo oyente, yo quiero decirte esta mañana, tomemos en cuenta, tomemos la conciencia, nuestra conciencia nos dice, nos habla, no nos deja tranquilo porque es que hay un Dios que hace salir el sol sobre buenos, sobre malos. Es que hay un Dios que hace llover sobre buenos, sobre malos. A ese Dios quiero presentar esta mañana, en amor, en la misericordia de Dios, pero desde el profundo de mi corazón, porque siento que es necesaria y necesidad que conozcan ustedes al único y sabio Dios, el verdadero, que ha, que ha creado, que todo lo que vemos es la creación de Dios. Él lo hizo con su palabra. Se ha hecho esto, se ha hecho aquello. Así también el ser humano, el ser viviente de una persona, Él también creó. Tomó el polvo de la tierra, amasó y formó un muñeco, como estamos ahora como muñecos. Y de su nariz sopló el aliento de vida. Pero ese aliento de vida, hoy lo tenemos cada uno, el ser de mover, el ser de vivir. Pero todo está en las manos de Dios. ¿Te das cuenta? Porque el fabricante de nosotros es Dios. No es nuestros padres, no es nuestras madres. Porque dice el Señor, desde el vientre de su madre, yo te escogí, yo te santifiqué. Así es. La voluntad de Dios es así es. Amigos oyentes, primos y primas, también vamos a entrar a la tema que hemos dejado anteriormente en el
Libro de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el mundo sea salvo por Él. Eso es el propósito de Dios. Eso es el plan de Dios, que nosotros lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó. Eso es el Evangelio. Pero tú dices, yo soy cristiano. ¿Qué clase de cristiano? La salvación no es para cualquiera cristiano. No solamente, la salvación no es para el que carga la Biblia, no es para el que para en las iglesias. La salvación es para aquel verdaderamente que se ha arrepentido, ha dejado de hacer cosas del mundo, anhela su deseo, esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque pronto será la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque a un paso Él está. Cuando viene, cuando sucede esa la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo estará mi vida y cómo estará tu vida? Eso tenemos que preguntarnos. Para eso tenemos que prepararnos, amigos oyentes, amigos, a cada uno de ustedes. Les animo y los recomiendo también en la palabra del Señor. Tomen en cuenta estos pasajes bíblicos que vamos a meditar, que vamos a leer, que vamos a alimentar. Así es que es tremendo y hermoso la palabra, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, pero no al pecado. A los que están en el mundo, Dios ama, Dios bendice y aún sana y salva de los malos momentos, pero no ama al pecado. Que ha dado a su Hijo unigénito, dice. Dios mismo vino a nacer de la vientre de Virgen María, nuestro Señor Jesucristo. Fue engendrado, dice la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, porque su novio, su prometido José, carpintero, porque a la Virgen María dice que no ha tocado, era ni siquiera, dice, pero sin embargo la Virgen María estaba esperando ya familia. Por eso ahora mucha gente dice, ¿qué virgen va a ser si ha parido? Dice. Pero esos son dichos. Para Dios todo se puede hacer. Así es que Dios mismo vino haciendo carne a esta tierra para llevar el plan de Dios, el propósito de Dios, que nadie, el ser humano, han podido hacerlo. Ni aquellos grandes profetas de Dios, ni aquellos grandes hombres de Dios, como ser Job, David, profeta Elías, profeta Eliseo, rey Salomón. Hay muchos hombres de Dios, pero no han podido hacerlo. Pero sin embargo, dice, yendo un poquito más, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que eso es el plan de Dios. Él no quiere que ninguno que pierda la salvación que está ya hecha, preparada. Ya está puesta en la mesa, sino solo falta el toque final del trompeta de Dios, el rapto. En la Biblia dicen arrebatamiento. El pueblo de Dios, las que creemos, las que seguimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en ese arrebatamiento nos vamos a ir. El Señor Jesús, al Señor Jesús el mundo no va a ver. Cuando están dormidos, dos en una cama, una será levantada, otra será dejada. Cuando están en el campo, no importa que haciendo cualquier cosa, pero uno será levantada, uno será dejada. No sé ese momento qué ocurrirá,
sus vestidos estarán ahí tirados, o sus vestidos también se convertirá a carne, no lo sé. Pero Dios dice, ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Todo, la pureza, santidad, todo eso es en la obediencia a la palabra de Dios, al Evangelio, al llamado. Pero que tal vez, hay veces usted cree, la Biblia es libro, la gente han hecho, dices, todo es por fe. La Biblia es inspirada por Dios, hombres de Dios escribieron, y algunas veces Dios mismo escribió. Entonces las que tergiversaron, las que manipularon, ellos serán juzgados. Pero otros creen en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es el intermediador entre Dios y los hombres en este tiempo. No hay más otra. No como las otras iglesias, como las otras personas aferran a unas cosas del pasado en el antiguo pacto. Me refiero del día de sábado. El día de sábado que tenían que guardar, tenían que santificar, porque era un mandamiento de Dios. Porque en la ley de Moisés decía, el ser humano trabajará 6 días y el último día descansará y fiesta, día solemne para Dios, para santificar, decía. Santo, el día santo era sábado. Pero hoy, todo eso no han podido cumplir aquel tiempo, el ser humano. Por eso Jesús vino, por eso Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley de Moisés o la ley que está ahí en el antiguo pacto, sino he venido a cumplir. O sea, ha cumplido él, ha cumplido. O sea, el que aferra a la ley antiguo pacto es que no están haciendo querer valer el crucifixión, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que hizo tan importante, tan grande obra maravilloso, entregando su vida, derramando su sangre, llevando ese desprecio, escupieron, pegaron latigazos. ¿Cuántas partes estaban reventados de recibir latigazos? Lo bofetearon. Así es que no lo pisotees al sangre de Cristo, sino respeta a Dios. El Señor tendrá misericordia. Así es. Entonces luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Así es que el Señor o Dios mismo vino no para condenar, no para juzgar al mundo, no para llevar al infierno, no para meter al cárcel, sino para que sean salvos por Él. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se olvidan, se niegan a acercar a Dios, creer a Dios. Pero Dios te ama. Dios te dice, ven hijo mío, estoy llorando por ti. Pensaremos, mi hijo está así perdido, yo tengo tristeza en mi corazón, lloro, lágrimas corren por mis mejillas, por mi hijo. Así también Dios lo está haciendo por ti, por mí. Así es que, amigos oyentes, vamos a avanzar. Hay mucho material preparado todavía. Cristo nos dio una vida diferente que del mundo, una nueva vida. Él pagó nuestra salvación. Él nos libra de todo pecado y del mal. Parte 2. Para que nos salva para regenerar. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 17.
De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así es, cuando creemos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando entregamos, cuando recibimos como nuestro Señor y Salvador personal, así es que nos volvemos como si fuéramos un niños espiritualmente. Eso es lo que quiere el Señor. Siempre nos manda, nos ordena que nosotros debemos ser siempre con la humildad ante los hombres, como no ante Dios Todopoderoso. La humildad está lo más necesaria del ser humano. La humildad está necesaria para que reconozcamos nuestros errores, nuestras fallas, lo que hemos ofendido, lo que nos ha ofendido también para perdonar. La humildad, la que falta. Pero eso Dios nos está diciendo que nosotros debemos hacerlo. El propósito de Dios que es nadie pierda su salvación. El propósito de Dios es que nadie pierde su salvación. La pregunta es, ¿para qué nos salva? Para vida eterna, estar para siempre en la morada de Dios. Pero esto lleva un proceso. Primero paso, creer en Dios. Segundo paso, recibir como mi Señor y Salvador a Jesucristo. Tercero paso, el bautismo por las aguas, por fe, es la obediencia a Dios. Cuarto paso, buscar la voluntad de Dios, porque nuevas criaturas somos en Cristo, dice la palabra. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que, porque el Señor regenera la mente de las personas. Solo Él nos puede regenerar nuestros, nuestros organismos debilitados por causa de las cosas del mundo, por no decir por causa del pecado. El pecado nos arruina, el pecado nos lleva a fracaso, porque cuando enfermas ya no puedes trabajar, cuando enfermas ya no puedes hacer nada, tus propósitos te quedarán, tus proyectos se quedarán ahí. Pero sin embargo, dice aquí el Señor, su palabra dice, nos salvó. Estamos en el tema de salvación. Estamos hablando, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es el tema. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A un pecador, que tal vez aún más cruel pecador, que ha hecho cosas en este mundo, pero Dios nos puede renovar, nos puede regenerar en el Espíritu Santo. Pero para eso, seas sensible, no pongas endurecido tu corazón. Con el corazón endurecido no puede obrar a Dios, a no ser que puede venir alguna dificultad para que vuelvas al Señor. Pero amigo oyente, todo esto digo en el amor, en la misericordia de Dios. Pongamos nuestra mirada, pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Por fe, la salvación. Si no hay fe, de nada sirve, aunque saltes, aunque brinques, aunque años has estado en la iglesia, aunque trabajas en el ministerio, aunque eres pastor, predicador, aunque has hecho milagros, el Señor te dirá, no os conozco. Así nos va a decir. Pero la más importancia es la perseverancia.
hasta el último día de nuestra vida. El Señor es misericordioso. Como tuvo misericordia por mí, así también tendrá misericordia de ti. No tengas miedo ni temor. Como tal eres, Dios te va a recibir. Pecador, mentiroso, fornicario, adulterio, idolatría, rencoroso, orgulloso, pero así te va a recibir el Señor. Él está dispuesto para abrazarte y limpiarte todo maldad que tienes, todo, no solo uno, todo, limpiarte con la sangre derramada allá en el Calvario Cruz. Solo depende que tú rindas a los pies de Cristo, por fe, donde estás sentado, donde estás ahora mismo, ahí te puedes entregarte tu vida. Solo tienes que decir, perdóname, Señor. Realmente yo me reconozco sin ti, no soy nada. Ahora entiendo que tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Recibo como mi Señor y Salvador en mi vida personal. Escribe mi nombre. Ese rato será escrito tu nombre en el libro de la vida y del Cordero. Porque dice en Apocalipsis, allá en el cielo, en el paraíso de Dios, allá en el cielo, no van a entrar esa gente, amados oyentes. Es que tenemos que... Estoy grabando. Amigos oyentes, así es que demos cuenta en qué punto estamos fallando, dónde hemos equivocado. Volvamos al cero y allá tomemos la relación con lo que hemos equivocado. Así el Señor te va a bendecir en tu vida, con la salud, con el trabajo, con el bienestar, con la familia. Pero esto no quiero decirte todo flores derramadas en el camino del Señor, no. Vendrán dificultades, vendrán situaciones, pero ninguna de eso te puede separar del amor de Dios, porque el amor de Dios nos cubre. Así es que, amados oyentes, 4. ¿Cómo disfrutar esta salvación? Estar seguros de que estamos salvos porque Dios nos dio esta salvación por su Hijo, Jesucristo, sin merecer ninguna, tú y yo, pero está en nuestra conciencia todo lo que hizo el Señor por ti y por mí. Alabemos y adoremos a Cristo el Señor con todo nuestro corazón, con gratitud y gozo, porque el gozo que nos dio permanece en la paz de Dios. Nos fortalece en la fe. Disfrutemos la salvación porque nos dio el gozo y la paz de Dios en nuestros corazones. Disfrutamos nuestra salvación porque somos una nueva criatura. Y con Cristo Jesús, disfrutemos la salvación porque el Señor nos regeneró de la vida del podredumbre del mundo. Estemos agradecidos a Dios por todo y nadie aparte del camino que lleva al reino de los cielos, que es en Cristo Jesús. Usted por nada apartes de la presencia de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una vida nueva y vida eterna en los cielos por fe. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo, por gracia sois salvos. Aleluya. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, seremos salvos y somos salvos y entraremos al reino de los cielos. Eso es lo más importante, amigos oyentes, amigo público. Escuchen estas palabras, mediten estas palabras. Esto es palabra de Dios. Yo soy solamente portavoz de lo que el Señor me ha dado, de lo que el Señor me ha enseñado. Así es que tenga misericordia de ustedes, porque aún nos falta mucho. Cristo nos dio vida por su gracia y por su gran amor que tanto nos amó. Juan capítulo 17 versículo 3. En esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aleluya. Así es que solo está en Cristo Jesús la salvación, la vida eterna. Y es necesario que conozcáis, cada uno de ustedes, los que escuchan, el único Dios verdadero y el único Señor Jesucristo a quien has enviado. 2. ¿Qué características? ¿Qué es creer en Cristo? Confiar en Él con todo nuestro corazón. Juan 11:27 le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso está diciendo el apóstol Pedro cuando preguntaron, ¿quién es Jesús? Otros decían, ¿quién dicen la gente? De mí decía Jesús. Entonces decía, otros dicen, ¿algún profeta será? O profeta Juan habrá resucitado, decía. Otros dicen, profeta Elías debe ser, así dicen. Decía. Pero el Señor Jesús ahí preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros qué decís de mí? Y ahí levanta y para el Pedro dice, el, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso lo ha dicho. Entonces Jesús dijo, bienaventurado, esta revelación no te ha dado ni carne ni sangre, sino es de Dios, el Espíritu de Dios. Aleluya. Eso tenemos que hacerlo también nosotros. Buscar a lo espiritual, mirar a lo espiritual, buscar a la espiritual. La carnal lleva a la muerte, pero más la espíritu nos lleva a la vida eterna. Así es que, así está. 3. ¿De qué nos salva el Señor? Nos salva del culpa del pecado. Génesis 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. No, no es Génesis, me he equivocado. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es que el Señor se hizo pecador por nosotros, por ocupar nuestro lugar, por llevar el castigo de Dios, la ira de Dios que nosotros merecíamos. Pero amigo oyente, nosotros ¿qué podemos ofrecer a Dios en la recompensa de lo que hizo el sacrificio allá en la cruz? No tenemos nada. Si lo tienes, es que Dios mismo te ha bendecido. Todo lo que tienes es prestado, eso dice. Porque el día cuando morimos no vamos a llevar nada. Ni buena casa, ni buen carro, ni buen dinero. Así es que también dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigue diciendo que nosotros estábamos en pecados, pero Cristo vino y se encargó de nuestras cargas, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, que no podíamos
agradar ante los ojos de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto ha entrado el pecado desde Adán de Eva, todos nos hemos convertido pecadores, porque nacemos del pecado, crecemos en el pecado. Entonces necesitamos nosotros la reconciliación, el perdón de Dios. Porque si no lo hacemos, el pecado lo mata. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. ¿De qué nos salva el Señor? Nos salva de la fortaleza del mal. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así es que nos está diciendo que Él se entregó, que Él vino para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, dice, aleluya. Es todo propósito de Dios. Las cosas espirituales es plan de Dios. No te aferres al deseo de la carne. Muy rápido la hora nos pasa. Cuando ponemos confianza en Dios, Cristo nos libra de los malos días que vienen. No hay demonios que nos puede tocar nuestra vida, porque no vamos solos. Por delante de nosotros van los ángeles de Dios. Pero recuerda de hombre de Dios, a Job. El diablo lo acusó falsamente. Así también en estos últimos tiempos el diablo presenta a tu vista cosas bonitas, pero contraria a la voluntad de Dios. Usted por eso tienes que ser preparados con la palabra de Dios. Para el momento difícil, problemas que te van a venir, el dolor que te va a tocar sufrir, llorar y lágrimas, pero no te rindas. Confía en Dios como Job para que tu bendición sea multiplicada. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria Señor. Aleluya, gloria sea el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Ninguna adversidad te aparte de Dios, ningún sufrimiento, ni dolor, ni angustia, ni la necesidad que permita romper tu relación con Dios. Confía en Dios, no des lugar al diablo, no lo permitas al enemigo que te retenga tu vida en las cosas del mundo. Dice la palabra, esta es la vida eterna. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Porque el Señor nos libra de la fortaleza del mal. Isaías 41:10 dice así la palabra del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 5. ¿De qué nos salva el Señor? Del poder del enemigo. Hebreos 2:14 dice así la palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir por medio de la muerte, esto al diablo. Así es que en la cruz del Calvario, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las obras del diablo la ha destruido. Las maldades, los malignos espirituales, lo pisó, dice la palabra, en su cabeza. Pero si nosotros vamos confiados en el Señor, agarrados, cogidos de su mano, también lo vamos a vencer.
Pero si apartados nosotros vamos a andar en dudas, es que el enemigo nos va a presentar cosas para engañarnos, para mentirnos y para destruirnos. Porque dice la palabra, el diablo ha venido para destruir, para matar. Eso dice San Juan, capítulo 2, 10, versículo 10 habla. 6. Nos salvó Cristo de la ira de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Romanos 5:9 dice la palabra del Señor. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice la palabra, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero Cristo nos libró de la ira de Dios y somos salvos de la ira de Dios. Pero recuerda, Dios castiga también en tiempos de gracia, cuando Ananías y Zafira intentaron engañar a los apóstoles y cayó a sus pies del Pedro muerta. Cuidado, no mientas a nadie, no engañes a nadie, no trates de engañar a Dios, porque porque no las estás haciendo a los hombres, sino a Dios. Pero recuerda a Dios, no puedes engañar, ni mentir, por los ojos de Dios lo ve todo y sabe y conoce hasta la intención de nuestros corazones. Pero si tú caminas con Cristo y amas a Dios, Cristo te libró de la ira de Dios. Pero no te sueltes de la mano de Dios ni por un segundo, ni por un tiempo, sea la mirada a Cristo crucificado. Recuerde los clavos en los manos y pies. Sufrió en el lugar nuestro, pagó el precio de nuestra salvación, se humilló a sí mismo por nosotros. Aleluya. No, no podíamos borrar nuestros pecados, pero si Cristo borró nuestros pecados, nosotros, aleluya. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es en Cristo Jesús. Todo es la justificación, el perdón de pecados, la santidad también en el Señor Jesucristo. Dios nos santifica. Dios nos limpia con su sangre poderosa y maravillosa. No importa cuánto carga llevas, cuántas cosas horribles hemos cometido en la vida, pero Cristo nos limpia cuando entregamos en sus manos. Todo esto es por fe. Si no hay fe, no funciona. Nosotros no podíamos borrar nuestros pecados, pero si Cristo borró nuestros pecados. Nosotros no podíamos cambiar nuestro corazón, pero sí Dios nos cambia nuestro corazón. Nosotros no podíamos controlar nuestros pensamientos, pero sí Dios controla y limpia nuestra mente y nos controla nuestros pensamientos. Pero confía en Cristo para que seas justificado ante el Padre y para que seas salvo, porque el Señor nos cambia nuestra actitud y nos regenera nuestra vida ante los ojos de Dios. Cristo nos justifica ante el Padre, no solo cambia, sino nos toma como el alfarero, destruye la vasija vieja y amasa y moldea a su manera como Él quiere. Nos transforma a su imagen del Dios creador, no para que destruyes ese cuerpo que Dios te dio. Presérvate como para Dios. Cuida ese cuerpo. Alimenta con la palabra de Dios. Ten hambre y sed de la presencia de Dios. Presérvate en la santidad impureza, dice la palabra de Dios,
que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Primera Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y por vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que hurtaba, deje de robar. El que hacía mentira, hable siempre con la verdad por delante. 8. ¿Cómo disfrutemos la salvación que nos dio el Señor? Efesios 2:5 dice así la palabra del Señor. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aleluya. Gloria sea el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Nos dice que nosotros debemos siempre poner confianza en Dios. Solo hay salvación en Cristo. Solo hay un camino que lleva a la vida eterna, que es Cristo. Solo hay un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amados oyentes, no pongáis endurecer sus corazones, sino escuchen la voz de Dios. Yo soy solamente portavoz. La que hace, la que obra es Dios. Él le da la vida, le quita la vida al que quiere. Cuidado, amigos oyentes. No endurezcáis vuestros corazones, sino vengan a los pies de Dios, vengan a los pies de Cristo. Solo hace falta humillarse, dejar todo ese egoísmo, dejar eso todo orgullo, ira, enojo, rencor, amargura. Déjalo eso. Con un corazón humildad, ven a Dios, Dios te va a levantar. Hijo mío, tanto tiempo te he esperado. A través de mis labios te habla el Señor. Te ama. El Señor no quiere que sufras en tu enfermedad. No quiere que sufras en la pobreza. No estoy diciendo que yo soy rico estando en el Señor. Pero lo más necesario es, mejor que de la plata, del oro, de las riquezas, es la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Seamos sanos, seamos muertos o seamos enfermos, sea lo que sea, pobreza o rico, sea, pero lo más importante es estar en la presencia de Dios, abrazados, cubiertos con el amor de Dios. Así es que a ese lugar lo vas a llegar, solo por fe. Cree en el Señor Jesucristo. Así es que les digo una vez más, padres y madres, si ustedes niegan al Evangelio, sus hijos, ¿cómo serán? Hazlo por tus hijos, por tu familia. Abre el camino hacia el cielo, que es en Jesucristo. Solo cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice el apóstol Pablo al carcelero. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Así también, amigo oyente, cree, yo les digo también la misma palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y toda tu familia. Y el Señor tiene grandes propósitos, tiene grandes planes de Dios para ti. Un día tú vas a estar predicando la palabra del Evangelio, porque eso es vida, porque necesitan mucha ser humano, porque aún todavía mucha gente están perdidos. Así es que, amigos oyentes, muchas gracias, papá. Tenga misericordia, Señor, de aquellos que te niegan, que te rechazan. Perdónalos, Padre, como dijo el Señor, aquel momento en su último momento de morirse en la cruz. Perdona, Padre.
no saben lo que hacen. Así también, Señor, suplico, Dios mío, perdona, Padre. No saben lo que piensan, lo que hacen, lo que tienen por delante. No saben, Señor, perdónalo, Padre. Atráelos, Padre, a tu palabra, a tu evangelio. Porque ellos no saben, por eso están perdidamente, están viviendo en el mundo. Tenga misericordia, Padre, de toda mi familia, Flores. Tenga misericordia, Señor, a todos los que van a escuchar estos mensajes. Háblalo, Señor. Redarguye, Señor, mediante tu Santo Espíritu de sus pecados para que vuelvan y para que arrepientan. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.